Bienvenidos a un capítulo más de En la Zona con Ricardo Almaraz. Muchísimas gracias por seguir conectado y por dejarme acompañarte en tu proceso, tu camino de desarrollo personal. Sabes que estar en la zona siempre tiene que ver con estar en una zona de reto, con hacer lo que no te gusta. Y sabes que cuando estás en la zona de reto, siempre estás creciendo. Cuando tú estás en tu zona de confort, créeme que siempre vas a estar o decreciendo o simplemente dejando pasar las oportunidades, no haciendo nada por tu vida y probablemente con alguna insatisfacción o alguna sensación emocional. Pero cuando estás en la zona, es esa sensación de saber que estás haciendo lo correcto. Es esa sensación de que estás esforzado y es una confianza natural por la vida, por lo que tú estás haciendo. Es irte a dormir tranquilo y confiado de que cualquier cosa que pudiste hacer estuvo hecho. Así que si estás aquí una vez más, te felicito y déjame acompañarte a través de información y a través de todo este valor agregado que estoy compartiendo contigo con la mayor intención de ampliar tu mente, de empezar a sembrar ese cerebro, esa positividad en tu mente y empiece a predominar esos pensamientos, esas ganas de salir adelante, esa actitud, esas emociones. Recuerda que en la mente simplemente es dos luchas y analógicamente, imagínate que siempre hay dos lobos luchando en tu mente. El lobo del bien y el lobo del mal. Y la pregunta siempre es ¿cuál lobo va a ganar? Y la respuesta es clara, el lobo que más alimentes. Así que si estás aquí alimentando al lobo positivo, siempre va a ganar la batalla en tu mente. Todas las batallas de lo que vamos a hacer, de lo que tenemos que atravesar, de lo que tenemos que emprender, están en tu mente. Aprender a trabajar esa mente, aprender a agregar cosas más positivas a tu mente y escuchar no la voz del miedo, no la voz que probablemente has escuchado que te tiene donde no te gusta, sino otras nuevas voces. Y para esto quiero empezar a hablarte de este tema que para mí es uno de los temas más importantes a mencionar, porque una vez que empiezas a darte cuenta que tienes creencias limitantes, que eres capaz, que tienes valor, que puedes aspirar, que puedes planear tu vida, como hemos venido recorriendo este colorario de información, te podrás dar cuenta que uno de los objetivos principales o lo que nosotros estamos buscando es llegar a sentir una libertad total en todas las áreas de nuestra vida. Esa tranquilidad, esa libertad de hacer lo que nos plazca, de sentir lo que deseamos, de pensar lo que nosotros elegimos, de tener la vida que nosotros buscamos. La libertad es el objetivo de todos los objetivos. Realmente todo lo que estás buscando lo haces por sentir cierta libertad o experimentar cierta libertad. Y lo que nos hace esclavos muchas veces en cada área de nuestra vida a lo cual estamos enfocados son nuestras creencias. Somos esclavos de nuestras creencias de tal forma que muchas veces no nos damos cuenta de los barrotes mentales que tenemos en cada área de nuestra vida y que simplemente son barrotes, creencias que nos hemos puesto y que a lo largo del tiempo, como no nos hemos programado conscientemente, simplemente ahí están representando límites, representando topes en tu potencial, topes en tu crecimiento, topes en cualquier área de tu vida. Así que vamos a hacer un recorrido por precisamente las libertades a cumplir o a alcanzar en esta jornada o en este proceso. Y número uno, creo que es uno de los principales ataduras o esclavitudes que nosotros tenemos es libertad de opinión ajena. La libertad de opinión ajena es por lo que la mayoría de las personas se levanta, vive, se viste, se arregla, se proyecta y hace todo en su vida la mayoría de las personas. La mayoría de las personas viven para agradar a los demás. Viven para encajar en círculos, para parecer de cierta manera, para ser de cierta forma. Y mi pregunta para ti es, ¿tus gustos, tus intereses, tu moda, tus creencias son tuyas? ¿O finalmente han sido implementadas en ti para agradar a la opinión de las demás personas? ¿Realmente lo que te gusta? ¿O simplemente es para encajar o para que las demás personas aprueben cierto estatus, aprueben ciertas creencias, pertenezcas a un grupo y puedas como formar parte de? Y esto es bien importante porque creo que nada te hace más peligroso en la vida o más poderoso en la vida que empezar a desprenderte de la opinión ajena. Cuando empiezas a desprenderte completamente de la opinión ajena,
de qué van a pensar tus padres, de qué van a pensar tus amigos, de qué vas a pensar tú de ti mismo, si eso va contigo o no, y te permitas ser, empieza a instalarse dentro de ti una autenticidad, que esa autenticidad se transforma en alegría, se transforma en confianza total, se transforma en no tener juicios y empieza un estilo de vida completamente para ti, completamente auténtico. Yo te quiero compartir que muchos años perseguí metas que ni siquiera deseaba. Simplemente eran estereotipos. Estaba preocupado por cumplir objetivos, por cumplir logros, por tener cosas materiales, por llegar a ciertos niveles económicos en mi vida, simplemente para que me vieran, simplemente para encajar o simplemente para sentirme de alguna manera mucho más exitoso, cuando en realidad me di cuenta que solo era para agradar a los demás. Cuando empiezas a dejar de lado todo esto, muchas veces vas a necesitar vivirlo y vas a necesitar experimentarlo para que te des cuenta que una vez que lo tuviste, que te esforzaste, que lo lograste, que hiciste un montón de cosas para alcanzarlo y que de todas maneras nadie lo apreció, que de todas maneras a las demás personas les da exactamente lo mismo, puede ser que te empieces a relajar en este aspecto. Pero es importante para tener una opinión propia y para quitarte la opinión ajena y la necesidad de la opinión ajena, es formar tu criterio y conocerte. Formar un criterio tiene que ver con cuestionarte acerca de la vida. Cuestionarte por qué tienes estos gustos, por qué quieres lo que quieres, por qué estudiaste lo que estudiaste, por qué te levantas a hacer todo lo que haces todos los días, por qué estás persiguiendo un cuerpo, por qué estás persiguiendo una economía, por qué estás persiguiendo un éxito. Y cuando empiezas a preguntar qué hay atrás de todo eso, empiezas a permitirte ser honesto contigo. Y probablemente llegues a un punto en donde ni siquiera tiene una razón, simplemente es como un chip instalado en donde dice, tengo que ser de cierta manera. Pero realmente puede ser que no sea un deseo tuyo. Y conocerte tiene que ver con entender qué realmente te apasiona, qué realmente te motiva, para empezar a liberarte de esta primera atadura o esta primera cadena que tenemos de la opinión ajena. Otra libertad es la libertad de la culpa. Y la mayoría de las personas cargamos lastres emocionales de culpa. La culpa es esa emoción o pensamiento recurrente que te mantiene atado a tu presente. Es eso que no te deja avanzar. Es eso que tu mente hace mil hipótesis de si hubiera, de si me hubiera preparado, si hubiera elegido de otra manera, si no lo hubiera regado. Probablemente cometiste errores que tuvieron consecuencias y dañaron a otras personas y ahora tienes culpa de eso. Probablemente al revés, te hicieron ciertas cosas y estás en tu mente culpando a los demás. Y la verdad es que no es la culpa de los demás ni la tuya. Simplemente así ha sido la vida. No hay culpables. Hay personajes que tratan de hacer lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Y ese personaje también eres tú. A mí siempre me gusta poner la analogía de un niño para tratar la culpa. Cuando tú ves a un niño equivocarse, te da ternura y hasta lo corriges con amabilidad porque el niño no sabe. Simplemente que los adultos empiezan a crecer sin saber cómo comportarse, sin saber consecuencias, sin saber límites y siguen equivocándose. Pero como ya hay una armadura o un estatus o un estereotipo de que ya es adulto, el juicio es mucho mayor. Pero en realidad, cada vez que te has equivocado tú como adulto, sigues sin saber, sin haber tenido el conocimiento. No es que seas tonto, no es que seas malo, no, simplemente no sabías. No hay culpables, simplemente hay personas que tratan de hacer lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen en ese momento. Por lo tanto, si te has equivocado, bueno, era el conocimiento que tenías. Si se han equivocado contigo, deja de juzgarlos. Es hasta donde les alcanzaba a esas personas. Quiero compartirte esto porque la culpa es el mayor lastre emocional. Puede ser que lleves años atrapado en una culpa que no te permita poner un proyecto por delante, que no te permita entrar a una relación con todo de nuevo, que no te permita sanar, que no te permita dormir a gusto, porque sigues culpándote de ciertas circunstancias. Y quiero compartirte una experiencia personal. Claro que los errores muchas veces no nada más es que, bueno, me equivoqué y mañana continúo, sino el error tiene una consecuencia.
Y probablemente ahora no nada más cargas la culpa, sino tienes consecuencias de ciertas acciones negativas que has tomado en tu vida. Enfermedades, bancarrotas, crisis, un mal físico, enfermedades, etc. Y está bien, es parte de reconocer porque ha sido el resultado de cometer errores. Si hoy tienes las consecuencias, deja de luchar y deja de querer eliminar las consecuencias. Acéptalas. Date la oportunidad de decir, sí, fue la consecuencia de no tener conocimiento sobre esa decisión, de mi baja conciencia referente a ese tema, y ahora que está en tu vida esa consecuencia, trátala como tal, simplemente como un proceso a mejorar, información a superar, como el mayor milagro de tu vida también, porque probablemente ha sido tu mayor lección o tu mayor aprendizaje. Recuerda que no hay crecimiento sin fracaso. No va a haber crecimiento sin dolor. No va a haber crecimiento sin tener todas estas experiencias que nos llevan al cambio. Entonces, ¿quién es el culpable de lo que no está bien en tu vida? ¿El gobierno, tu esposa, tu pareja, tus padres, los profesores? ¿Quién? ¿Quién es entonces el culpable de lo que no está bien en tu vida? Y mientras sigas buscando un quién, sigues permaneciendo en esta actitud de víctima, esta actitud que te entristece, esta actitud que te amarga y esta actitud que no te libera el potencial. Por lo tanto, trabajar la culpa es un proceso crucial. Y te quiero compartir todo este colorario de culpa porque tú vas a identificar cuáles son los barrotes más fuertes de esa cárcel mental que probablemente tienes. El siguiente es libre de conflictos. Hay muchas personas que rechazan los conflictos, los problemas, cualquier problema. El problema de un problema depende del rechazo que se tiene a la solución. De hecho, no existen problemas, solamente soluciones que no nos gustan o que no queremos afrontar. Porque todo tiene solución, pero lo que hace más grande el conflicto es que tú rechazas la solución al conflicto. No quieres cambiar, no quieres bajar el ego, no quieres hacer cambios, no quieres hacer sacrificios, no quieres cambiar tu estilo de vida, no quieres emprender, no quieres aprender nuevas habilidades, no quieres pedir perdón, probablemente. Entonces, el problema de un problema depende del rechazo que se tiene a la solución. Solo hay un problema y solo hay una solución. Y la respuesta siempre ante un problema es ¿quién eres? Cuando tú no encuentras la solución a un problema, es que estás confundido en la identidad. Estás en una identidad de víctima y estás en una identidad de víctima o rechazo a la solución. Por lo tanto, ahí jamás de los jamases vas a encontrar una solución. Cuando retomas tu posición de responsabilidad de creador, de hijo de Dios, tu posibilidad de ser tú mismo quien creas tu destino, que tienes la capacidad de elegir, de mejorar, de cambiar, etc. Y empiezas a tomar esa identidad, los problemas simplemente se vuelven pequeños. Tienes que crecer mucho más que el problema. Tienes que convertirte en alguien más grande que cualquier problema. Ahora, las personas también a veces están acostumbradas a vivir de problema en problema. Ya es como un ciclo vicioso, ¿no? Es como una relación tóxica entre los problemas y tu vida. Es como si tu vida no sería interesante si no tienes problemas. Por ejemplo, el tener problemas te hace importante. No, es que fíjate que ahorita, en este momento, y bueno, esa es tu importancia, ¿no? De donde sacas plática, etcétera. Casi se acerca algún amigo contigo y te dice, ¿y ahora qué está pasando en tu vida, no? Cuéntame, ¿cuál es la novela? Entonces pasa que las personas tienen fe en los problemas porque piensan que algo va a pasar. Están en esa creencia del milagro, ¿no? En esa creencia de que sin hacer nada, simplemente por pensar todo el día en el problema, Dios, en lo que creas, alguien va a llegar a rescatarte y va a sacarte de ahí y va a hacer lo que tú tienes que hacer por ti. Y la realidad es que no. Tenerle fe a los problemas simplemente te hace más víctima de la solución y te genera una frustración mucho más grande. Por lo tanto, el superhéroe que va a llegar a rescatarte eres tú mismo y tú mismo eres la persona que te vas a mover y que te vas a elegir poner en la identidad correcta para tener los resultados. Así que las personas
me encanta dejarle de llamar problema a los problemas y empezar a llamarlos situaciones. Simplemente la siguiente vez que tengas un problema o que digas tengo un problema, di estoy en esta situación, estoy resolviendo este reto. Y todo es un reto. Realmente lo que estás teniendo son retos y situaciones en la vida que para algunas otras personas esto no sería un reto. Piensa en tu problema más grande que tengas en este momento, económico, físico, etcétera. Ok. Identifica personajes, alguien a tu alrededor que si tuviera este problema para él no sería un problema, que lo tomaría con una actitud muy ligera, que probablemente diría, bueno, pues hay que resolverlo, ¿no? Vamos a hacer esto y lo solucionamos. ¿Para qué tipo de persona tu problema no es un problema? Y si ya lo identificas, te quiero dar la solución. Conviértete en ese tipo de persona que para esa persona lo que tú estás viviendo no es un problema. Esa es la solución de tu problema. El siguiente libertad que estamos buscando es la libertad del miedo. Las personas tienen miedo a cosas que no existen. De hecho, tenemos la capacidad de aterrorizarnos a nosotros mismos, ¿no? Empiezas con una idea y ya van 800 pensamientos de todo lo que puede pasar mal, todas las circunstancias, conversaciones, pláticas que tuvieron las personas, para que cuando llegues al problema no pasó nada, ¿no? Y dices, uy, todo lo que había pensado. Entonces, es como estos paisajes que pintan en el suelo. No sé si has visto que pintan paisajes y que de cierto ángulo parecen como abismos. Y las personas, imagínate que están ahí enfrente. Es una ilusión lo que está abajo, pero realmente están atemorizadas por algo que no existe. Bueno, así es el miedo, pero el miedo es involuntario. Y tú dices, yo no puedo controlar el miedo. Hasta parece que es normal. Es frecuente, muchas veces la mente tiene la capacidad de hacer todos los escenarios en la cabeza, que lo que parece que está haciendo el miedo es protegernos. Y al querer pensar que nos protege, lo empezamos a aceptar en nuestra vida. Pero quiero compartirte algo. Siempre que tengas pensamientos de miedo, está bien que los tengas. Puedes incluso no rechazarlos, dejarlos llegar. Porque luego dice la gente, no quiero tener miedo, no quiero pensar en eso, no quiero hacer... bueno, la gente se clava en rechazarlo. Pero yo te digo algo, vívelo. Deja que venga lo peor. Y siempre proyecta el peor escenario. A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar bajo esta circunstancia? En vez de rechazar el pensamiento, piénsalo a fondo. Pues que me muera. Bueno, pues si me muero, me morí. Punto, ¿no? Ya, se acabó. Ya no hay más. ¿Qué? Que me saquen de lo que sea. Deja llegar el miedo. Deja que experimentes todo el miedo. Deja que experimentes todas las posibilidades del problema, de la situación que te da miedo, hasta que aceptes la peor consecuencia en tu vida o en tu mente. Hasta que te veas de vagabundo, muerto, de la cárcel, cualquier cosa, ¿sí? Velo hasta el límite, con la intención de que te des cuenta que aún el peor escenario sigues vivo, ¿sí? O probablemente si ya estás muerto, pues ya estás descansando, pero que te deje de atormentar todas las posibilidades. Existen decisiones de miedo y de amor, que el opuesto al miedo es el amor. Aunque pareciera que fuera la valentía, en realidad lo opuesto al miedo es el amor. Y cuando tú actúas y te das cuenta que estás actuando de cierta manera en la vida, tienes ciertos comportamientos por miedo. Te voy a decir algunos comportamientos rápidos para que te des cuenta si estás actuando con miedo en algún área de tu vida. Probablemente estás impaciente de algún resultado, de alguna relación, de algún proyecto, de lo que sea. Normalmente estás con cólera o estás agresivo, tosco. Estás desconfiado de todos, estás desconfiado de toda la situación. Piensas con escasez, tratas de guardar para ti, tratas de pensar solo en ti, tratas de hacer esto porque piensas que es escaso. Estás con culpa personal o culpando a otros por las cosas que no salen y no estás tú siendo la persona responsable de esto. Y normalmente un síntoma muy fuerte de que tienes miedo o le temes bastante a alguien es la crítica. Cada vez que critiques a alguien, quiero decirte algo. Te está dando miedo su persona. Algo de él te atemoriza. Algo. Por eso es importante polarizarlo. Y lo opuesto en acciones del miedo es precisamente el amor. De impaciencia a paciencia. Cuando estás en amor, en confianza total, estás paciente con la gente, la escuchas, comprendes, quieres entender realmente su situación.
Más allá de ser tosco o rudo, estás muy afectuoso, abrazas, saludas, ves a los ojos a las personas, les das su tiempo. Más allá de ser desconfiado, hay confianza, hay cercanía, le haces preguntas para entender a la persona. En vez de tener una mentalidad de escasez, tienes una mentalidad de abundancia en donde sabes que hay para todos, en donde sabes que puedes compartir, que puedes apoyar, etcétera. En donde en vez de culpar hay inocencia. Y en vez de culpar, yo te invito a que abras esa mirada de inocencia con las personas y empieces a verlo simplemente como una persona ignorante, una persona inocente. No ignorante mal de tonto, sino ignorante de realmente falta de conocimiento o falta de conciencia. Y dices, no puede haber más. O sea, no puedo exigirle más a esa persona. Es su límite. Y está bien, o sea, así es. Y al final no ha generado una crítica, sino genera una comprensión. Cuando muchas veces a veces terminas de criticar a alguien, dices, bueno, pero ahí así es él, ¿no? O ya él sabrá. Ya al final como que dices, bueno, déjalo comprendo, ¿no? Por sus circunstancias. Pero finalmente antes de generar una crítica, ve la comprensión de la persona. Analiza y di, simplemente es lo mejor que puede hacer con la información que tiene y con la conciencia que tiene. Así que el miedo es la mayor confusión de quién eres. Nuevamente, cuando empiezas a tener miedo, se te olvidó quién eres. Cuando empiezas a tener miedo, se te olvidó tu poder. Cuando empiezas a tener miedo, se te olvidó que tú eres el creador. Se te olvidó que tú eres capaz, que tú tienes la posibilidad y el poder de determinar los siguientes años de tu vida, de elegir cualquier cosa. Tú tienes el volante en tus manos. Y cuando sientes miedo, soltaste el timón. Vas navegando o manejando, tú de copiloto. Entonces, evidentemente hay miedo. ¿Qué tienes que volver a hacer? Retoma el control. Retoma la posición de capitán en tu vida. Mi pregunta para ti es, ¿qué harías hoy si no tuvieras miedo? ¿Qué sí harías? ¿Con quién hablarías? ¿A quién buscarías para hacer un negocio? ¿Qué harías en tu persona? ¿Qué cambios? ¿Cómo te vestirías? ¿Qué harías si no tuvieras miedo del futuro, del pasado, de la incertidumbre del mundo? Deja de tener fe en el miedo. Realmente hay que tener fe y esperanza, pero no en el miedo. Dejemos clara que la posición que debemos de tener en nuestra vida es recordar quiénes somos para eliminar cualquier sentido de miedo. Otro de los puntos de libertad es libertad financiera. Y claro que es un tema crucial. Si te das cuenta, también es libertad. No quiere decir tener mucho dinero, ¿verdad? Sino es libertad financiera. ¿Y por qué no es ser rico? Porque hay personas ricos pero no son libres financieramente. La libertad, como siempre te lo he compartido, es tener dinero suficiente sin trabajar para vivir decentemente. Decentemente nada más, no ser multimillonario, simplemente estar tranquilo, ser libre, eres libre de tu tiempo, ahora sí, ¿qué quieres hacer? La libertad financiera no es un mérito, no es un logro, no es algo que diga se tiene que aplaudir. Realmente, si tú ya eres mayor de edad, es una responsabilidad personal. El gobierno no lo va a hacer por ti, tus padres no lo van a hacer por ti, tus hijos no lo van a hacer por ti. Es una responsabilidad personal tener libertad financiera. Así que deja de trabajar por dinero nada más y empieza a generar sistemas que realmente te generen libertad financiera. Empieza a poner a trabajar a tu mente cómo le hago para ganar dinero sin yo mover un dedo. Y deja que las preguntas lleguen. Si no tienes creatividad, pregúntale a la IA, ¿sí? Entonces seguro que te va a dar 20 opciones. Nada más así como para que te des una idea de cómo existen muchas maneras hoy de aprender habilidades para empezar a generar automatización y de generar dinero. Trabaja y vive como amas. Libertad financiera es trabajar y vivir como amas. No trabajar y sobrevivir. La mayoría de las personas trabaja y sobrevive. No trabaja y vive como ama. Entonces, la riqueza y las claves a la riqueza o a la libertad financiera es tener la mentalidad correcta. Ser pobre es resultado de una conciencia financiera pobre. Para que tu ingreso cambie, tú tienes que cambiar y tienes que tener más conocimiento financiero. No es lo que ganas ni lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Así que libertad financiera significa vivir sin pensar en el dinero.
Vivir confiado, vivir sabiendo que siempre hay. Tener activos que den satisfacción y dinero. No nada más dinero, sino, hablaba uno de mis autores favoritos, dinero feliz. Dinero que te sepa y que digas, qué bien, me sentí muy bien de ganar este dinero porque estoy contribuyendo, estoy haciendo algo, estoy compartiendo algo de valor. El dinero que tienes hoy es un reflejo del valor que has representado en el mercado. El valor que otras personas ven en ti, por lo cual tú has convertido ese dinero. Te permite un estilo de vida de libertades. Así que es más fácil tener una vida en libertades, de las demás libertades que hemos hablado, cuando el dinero no es un problema. Una de las casi últimas libertades es libre de ego. Y créanme que este es un tema porque podríamos hablar horas de esto y luego de repente de broma decimos, bueno, una vez que piensas que ya no tienes ego, llega el ego espiritual y luego después del ego espiritual llega el ego de tú sentirte autosuficiente. Y la verdad es que es como un caparazón que vas dándote cuenta que hay varias capas de ego. Y está bien, el chiste es tenerlas, pero empezar a utilizar el ego a tu favor. Entonces, el ego, para la mayoría de las personas, o lo más simple que puedo decirte, es el cúmulo de creencias que a través del tiempo forman una realidad de ti, ¿sí? Tu primer capa de ego, imagina que somos burbujas, ¿sí? Y si tú has visto las burbujas, bueno, cada uno adentro de la burbuja, ¿qué es lo que hay? Aire. ¿Qué es lo que hay afuera? Aire. ¿Qué es lo que separa una burbuja de otra? Exacto, el jabón, nada más. Esa capita de ego. Pero adentro y afuera somos lo mismo. Tenemos lo mismo, somos parte de lo mismo. Si te vas a metafísica, te vas a dar cuenta que todos estamos hechos exactamente de lo mismo. E internamente tenemos exactamente lo mismo. La onda es que hay personas que se creen muy burbujas. Y dicen, no, mi burbuja es mejor, más grande, más fregona, mía que brillosa, bla, bla, bla. Porque es el cúmulo de las creencias que a través del tiempo han formado esa caparazón, esa identidad. Esa identidad creada de dónde naciste, quiénes fueron tus padres, cuáles son los títulos que tienes, tus habilidades, tu físico, tu economía, tu color de piel, tu educación, etc. Por lo tanto, cuando tú ves esta sencillez de explicar qué es el ego, pues te das cuenta que creerte una burbuja mayor sería una estupidez. Sin embargo, bueno, hay personas que viven en la estupidez de creerse una burbuja mayor, de creerse una mejor burbuja de acuerdo a todos estos títulos. Y es ahí donde el ego empieza a no favorecerte, porque ¿qué pasa cuando al contrario tú dices, bueno, si me creo más está bien, pero ¿qué pasa cuando te crees una burbujita? ¿Qué pasa cuando crees que no eres suficiente, que no eres capaz? ¿Qué crees? También es ego. Es ego a la inversa. No ego positivo o ego más, sino es ego menos. Y es ese ego menos que te hace pensar que no eres capaz, que no eres suficiente, que no eres valioso, etc. Pero al final de cuentas tienes el mismo ego o un ego igual de grande que las personas que lo tienen en más, no en menos. Por lo tanto, desprendernos de esta libertad de ego es reconocernos como lo que hay internamente dentro de la burbuja. Y créeme, cuando reconoces lo que eres internamente de la burbuja y afuera de la burbuja, que es lo mismo, pues eres infinito, ¿no? Eres capacidad, eres cualquier cosa que quieras. Eres todo. Simplemente nos dejamos y nos distraemos por las burbujas. Hasta que no despertemos, somos farsantes, ¿no? De nuestra burbuja o de nuestras creencias. Porque realmente, ¿qué nos hace diferentes? Bueno, sí, el caparazón y los valores que nosotros hemos dado, sociales, a lo que representamos. Que te quiero decir algo, cuando tú ya eres libre de esto, es bueno usarlos porque para desenvolverte en este mundo tienes que saber usar esos poderes, ¿no? A veces ser ego de menos, a veces ser ego de más, jugar ahí un poco, pero siempre enfocado en reconocer que no eres o que eres todo igual que las demás personas. Así que, ¿qué nos hace diferentes? La respuesta es nada. Somos el mismo efecto o el mismo aire interno dentro de la burbuja, con la misma capacidad. Y si eso te hace sentido, quiero nada más darte lo siguiente. Cualquier persona que admires en el mundo, cualquier persona que envidies y que digas, me encantaría tener su vida, bueno, estás dotado de los mismos recursos internos. Probablemente lo único que hay que hacer es tener libertad del caparazón y de la burbuja, menos o más, que has decidido crear para ti. Y para hacer eso,
pues requiere ir a terapia, requiere seguir escuchando estos podcasts, requiere incrementar tu conciencia y atreverte a darte la oportunidad de vivir en libertad. La intención de este podcast tiene como finalidad que entiendas que la libertad es el objetivo de todos los objetivos. Imagínate ser libre de todas estas circunstancias que acabo de compartirte. Sería una elección de vida y una vida muy plena, créemelo. Y bueno, finalmente no es de la noche a la mañana, pero estamos en el proceso y precisamente para eso estamos acompañándote. Muchísimas gracias.